Hola, Hola, bienvenidos otra vez a este bonito podcast llamado LOL, qué mal. un podcast de bajo presupuesto. Y el día de hoy vamos a estar hablando de nuestras historias colegiales, lo cual es un tema que yo siento que tenemos bastante que dar Extenso. porque pasaron muchas cosas mientras estuvimos de colegiales, no solo adentro del cole, sino a nivel mundial como lo fue el COVID. Todo eso pasó mientras estábamos en el colegio, porque aunque no lo crean, nosotros estamos jóvenes. Aunque tengamos cara de señores. No, no, somos unas personas completamente jóvenes. Ajá. Y yo quiero abrir este podcast preguntándole a usted, May, ¿qué tipo de persona era usted cuando estaba en el colegio? Ay, realmente no sé muy bien, tipo, Ok, pero bueno, o sea, no no era me como diga, ay, popular. era una pick me, No, o no, así, no, pero, exacto. No era como tipo popular, pero era como, me juntaba con ajá, varias personas. ok. Siento que, como los últimos ya 2 años, siento que ya fue cuando me empezaron a caer gente demasiado mal, Ok, que vamos a criticarlas en este video. Vamos a aprovechar el espacio. ajá. Voy a aprovechar porque es mi podcast y puedo hacer lo que quiera. Legal, y yo, si no se suscriben. No, Así ya, por favor. no, por favor. sí. Pero sí, no creo como que haya estado encasillada en... Ok, pero digamos que, porque por ejemplo, cuando yo estaba tipo de séptimo a octavo, yo era la más pick me. Ya como de octavo a noveno, ya como que ya tenía un poquito de amor propio. Es que no tiene tapas. Ajá, exacto. Y ya de noveno a décimo, sí fuimos como de los populares. Lo que pasa es que era de los populares, ¿verdad? Porque, De las mae, divinas. ¿qué putas es un popular en octavo? O sea, cállese. Pero, y después me pasé de cole, y ya cuando me pasé de cole, mi nuevo colegio, porque era de gente privilegiada, no habían clases sociales. Entonces todos éramos igual de impopulares, porque todos éramos marginados. Entonces a nadie le importaba, como que a nadie le importaba un culo quién era usted. Entonces, como que todos nos conocíamos. Mi primer colegio era un colegio muy grande, el segundo ya era más chiquitito. Entonces, como que todos se conocían, todos sabían quién era quién, pero a nadie le importaba. Sí chismeaban, sí hablaban mal y así, pero porque antes en el colegio pasado sí era como que quemaban a una madre, todo el colegio se daba cuenta. Ay, yo siento que para mí eso fue muy de séptimo, octavo, de Ajá, que... pero fue una epidemia de que Ajá, quememos es que- a todos. y es que uno tenía, no, yo no tenía, la verdad es que yo nunca llegué a tener nada de ese contenido, ¿eh? Ajá. No, Estoy loca. no, pero de que, mae, llegaban de otros colegios, los packs de otras personas. Ajá. Y yo, Sí. ¿quién chota sos? Y yo me acuerdo porque, primero, yo soy gay. Ay, sale del closet. No, mae, Familia, tenemos que hablar. familia, tenemos que hablar. Tengo una noticia. No, pero primero, yo soy gay, yo no hacía nada viendo packs de mujeres, pero la Viste vara unas era, y yo, unas tetotas. La vara era el simple hecho de quemar a alguien. O sea, uy, sí, yo tengo las tetas de esa madre. Yo ni sabía quién era. Mae, y había gente que lo tenía hasta como por carpetas, todos enfermos. En la calculadora, yo sí llegué a usar la calculadora, no. pero no para andar quemando gente, sino para guardar mis propias notes de mis papás y así. Pero ma, yo sí llegué a usar la calculadora. ¿Usted llegó a usar la calculadora? No. No, pero sí sabe qué es. Sí, porque mis compañeros lo usaban. Ajá. ¿Ah? ¿Usted no sabe? Ok, les voy a explicar. Es que Jennifer es una Audiencia. señora. Ay. Y Jennifer anda hoy. ¡Otro topcito! Y otra en la agüita. No, Jennifer hoy anda muy bien. Lo único es que se rapó, anda el pelo con la 2, entonces yo creo que está pasando cositas en su casa, pero ni Y idea. anda el pelo rapado, pero lo poco que le queda morado. Ajá. Qué loco, ¿verdad? Sí. Deberíamos hacer un episodio que se llame Problemas mentales de Jennifer. Y nos da extenso. Y los más criticando. De hecho, vamos a cambiar el nombre de este capítulo. Ajá, se va a llamar Critiquemos a Jennifer. No, que la calculadora era una calculadora, funcionaba totalmente como una calculadora, sumaba, restaba, le hacía divisiones, pero si usted ponía su contraseña, que en el mismo cosito de la calculadora, si usted ponía su contraseña y tocaba, no sé, asterisco, no me acuerdo, se abría una galería secreta. Entonces, era como lo que ahorita viene siendo las fotos privadas de la galería, pero para ¿Hay una... fotos privadas en la galería? Sí, y usted tiene que poner su face ID y todo. Ajá. Eso yo no lo sabía. No, sí, bebé, estás como 10 años atrasada.
Pero, lo sí, del estamos P9. hablando de que para esa época estábamos hablando de S3 Mini y en el S3 Mini no iba a venir la galería secreta y yo no sé qué, entonces usaban la calculadora. Ujú. Igual, primero, volvemos a lo mismo. Era la época del S3 Mini, entonces esas No, nudes, yo el S3 Mini lo tuve en la escuela. era la época del S4. Ese sí lo tuve en el colegio. Bueno, pero en fin, era una época muy oscura en cámaras. Entonces, Ujú. las cámaras tenían las mejores cámaras que eran el iPhone 5S. Era una porquería. Entonces, ¿Todo esas, pixeleado? ajá, y todo granulado, porque la moda era granularse toda la cara. Entonces, mae, se veían esos nudes todos feos, todos malos, las sombras todas feas. No se notaba ni siquiera, o sea, no era así como que yo dijera, wow, qué buenos nudes, los tomó con un iPhone 20. Legal. No. Que se ponía. No, Ajá. es que para mí en el cole no fue cero de nudes. Ajá. Yo nunca, bueno, sí. Ay, no sé. Sí. No. Yo haciendo confesiones. Papi, no, pero para mí en nudes fue Vamos como tapando los oídos. ilegal. Y fue ya muy de, tal vez los últimos 2 años del cole, Ok. que ya empecé como, no. Ajá. Pero antes de eso no recibía ni mandaba. Nada. No, yo tengo que decir, digamos, yo sí fui un niño así como muy calientorro, yo, ¡ah! Precoz. Ajá. Y yo, uy, venirse rápido. venirse a chorro. No, pero yo sí fui un niño muy precoz de que en séptimo yo ya estaba hablándome con maes y mandándome Ok. notes con maes. Pero vamos a lo mismo. Primero, yo no sabía tomarme notes. Yo no sabía si me daban una nude, yo no sabía verificarla, porque yo nunca había recibido nudes. Entonces era como muy. O sea, yo no iba a decir, ay, no, qué horrible, yo no sé qué. Ya eso sí lo fui aprendiendo 16, 17 años, que ya uno sí dice como, ay, sí. Catador de pene. No, pero sí me pasaron varios chascos. Nunca me quemaron, Okay. pero sí, no se filtraron, pero sí había mucha gente en el colegio, como que todos los gays del colegio me la conocían. Porque todos los gays del colegio habíamos mandado, igual no eran tantos, eran como 7, digamos. Tampoco era, porque mi colegio era muy grande, entonces en comparación eran muy poquitos gays. Okay. Pero todos tenían mis nudes, yo tenía las nudes de todos y como que todos sabíamos y todos no la habíamos visto y así. Pero mae, había un mae en específico que era un cochinazo que tenía eso, tenía la calculadora y dentro de la calculadora tenía como los nudes de todo el mundo. Y un día, porque aquí nadie es un santo, yo también caí en las tentaciones y el mae llegó y dijo como, yo tengo los nudes de tal. Y yo dije, yo quiero ver eso. Es que sí, o sea, yo siento que uno los veía porque era como Ajá. que van La a tal curiosidad. persona. Es la Ajá, y es que curiosidad. uno se lo llegaban a enseñar, no era como que uno decía, Ajá. a ver. Oiga, usted tiene. Ah, No. no. A mí alguien llegaba y me decía, ¿quiere ver? Y yo Sí, es decía, cierto. sí. De O fijo sea, que sí. Porque mentira, y ahí en casita. No, y porque No sean mentira. hipócritas. Y ustedes también tienen que aceptar que si ustedes, mae, si ustedes llegan y le dicen, mae, ustedes quieren ver a Henry Cavill desnudo, ustedes van a decir, no, por respeto a Henry Cavill. Legal. Claro. Mami, ¿qué me importa? Se van a meter a incógnito y van a Ajá. decir, Y no, yo, de Henry. Henry Cavill desnudo en la cama. Yo viendo juegos de. En la ducha. Bueno, entonces llega este compa y me dice como, yo tengo las nudes de tal. Okay. Abre su calculadora y empieza a bajar y mae, salen mis nudes así. Y no éramos solo él y yo, habían varios amigos míos. Entonces, y claramente él sabía que eran mías, porque mi pito es inolvidable. No, porque mae, claramente se notaba que eran mías, los demás no sabían. Entonces como que el mae lo que hizo fue pasarlas muy rápido. Okay. Pero entonces yo dije, bueno, por respeto al artista, porque claro, o sea, si estaba enseñándome las de José Juan, obviamente él le enseñaba las mías. Pero por eso digo que no me quemaron, pero probablemente sí mucha gente vio Se la conoció. mis fotopollas, Sí. porque más es jeta, es vara. Pero igual no me importa, yo estoy muy orgulloso. Contenido de calidad. Pero mae, la gente está siempre como, no sé. Bueno, entonces el mae pasó las cosas súper rápido y ahí vi, y yo, ay, mi pito. Pero sí, esas etapas de quemar a la gente, sí siento que hubo como una epidemia. Sí, yo tengo un story time, de otra persona, no mío. Pero Voy a quemar a alguien. legal, y se llama José Juan. No,
No, mentira. No. Estudió en... De la sección de... Tiene 24 años en este momento. Que trabaja en... había... Bueno, resulta que había una mae que tenía un novio, X, y la mae le había mandado notes al novio, y el asunto es como que, no sé si fue el novio en sí, porque todavía hasta la fecha no me sé bien la vara, que empezó a difundir la vara. Y un amigo mío, resulta que tenía la vara, los nudes de la mae en el teléfono. Mae, la mae no lo denunció. A mi amigo. Ok. Mae también, porque tenía esa mierda, what the fuck. Bueno, sí. La verdad, es que tú también, precioso. Es que tú también. No, lo denunció, la madre llamó a la mamá de de mi amigo, para decirle como, hey, es que su hijo tiene estas fotos que son mías, ¿verdad? Ajá. Al final quitó ¿Pero la qué denuncia. edad te estábamos hablando? No, estábamos como tal vez en 10º. Ok, ya estábamos grandes. Porque sí. alguien de 10º sí pensaría que haga eso. Alguien así como de 7º, 8º, la verdad, es que deberían hacerlo, pero no siento que tengan la inteligencia para hacer eso. No, o sea, si ustedes los están quemando, ustedes pueden denunciar. Si ustedes tienen 12 años y les sacaron notes y les filtraron el pack, pueden denunciar. De hecho, a cualquier edad podemos denunciar. Entonces, vamos, denunciamos. Denunciamos, vamos denunciando el ortito. Sí, legal. Este fue un paréntesis. Yo, por si alguien de mi comunidad está siendo violentado. Y yo llamen a... Y ponemos aquí www. Como en Netflix, se ponen como, si estás pensando en suicidarte. En www.gethelp o algo así. No, y la mae quitó la denuncia. Después en el colegio no le hicieron nada, le mandaron una boleta al mae. Creo que le pusieron a hacer trabajo comunitario, creo, no estoy segura. Y ya, fin, la mamá lo cagó a él y la cagó a ella por mandar fotos. Y yo, y yo, mami, creo que nos estamos desultando. Legal, y yo, aquí el cagado debería ser solo su hijo. Pero bueno, eso es nague. A mí me pasó una vez que, bueno, no a mí, a todo mi colegio, pero solo a mí porque solo yo importo. De todo mi colegio eran extras. No. En mi colegio pasó que de verdad hubo una epidemia de quemados. Entonces, no sé, por mes quemaban 3 personas. Y era eso de que quemaban a alguien y al momentito ya quemaban a otra persona. Entonces ni siquiera era como, o sea, ya ni siquiera era como de quemar a alguien porque, lo estamos quemando. Solo era porque quememos a alguien y ya. Entonces quemaron a mucha gente en un plazo de, digamos que en 2 meses habían quemado ya 4 o 5 personas. Entonces la subdirectora pasó aula por aula diciéndonos, tal persona puso una demanda, puso una denuncia, nosotros tenemos pruebas de que tales y tales tienen fotos y solo quiero decirles que si ustedes también tienen esas fotos, ustedes también son cómplices y que si las mandaron también son cómplices y que como digamos, yo no soy ingeniero en informática, yo no sé si eso es verdad o no, o sí, pero en la mano nos decía como, y hay maneras de saber. Siempre dicen eso. Yo siento que no. Siempre dicen eso. Puede que sí, pero yo siento que no. Yo siento que es demasiado, yo siento que son fake news. Igual si tuvieran la plata no van a pagar por eso. Exacto. Pero decía, y hay maneras de saber, porque en la internet todo queda, y entonces yo puedo saber si en su teléfono estuvo las fotos y usted las borró y yo no sé qué, o si usted las mandó y las borró. Y yo decía, madre, a mí que me importa. O sea, pero bueno. Entonces, ¿verdad? O sea, según ellos, no sé, ¿cómo se llama la CIA de Costa Rica? El OIJ. Según ellos, el OIJ iba a llegar a hacer una investigación al colegio. Y nos iba a tirar la puerta del aula. Sí, yo, no estoy viendo nudes. Estaba cargando. No, en mi colegio pasó algo así, pero no con nudes. Había una página de memes del cole burlándose abiertamente de los profesores, pero de que había un mae visco y se burlaban del mae visco rajado. Entonces ya dijeron como, no, nosotros vamos a saber quiénes son los que administran esa página. Mentira, nunca se dieron cuenta, mae. Es que esa es la vara, ¿cómo van a saber? O sea, sí, me pasó. Es que yo estuve en 2 colegios, en ambos había una página, o sea, había una página por colegio, pero yo, bueno, lo voy a decir abiertamente porque a quién le importa, yo estuve en el Capazú y después me pasé al Boca Heredia. El Boca y el Capazú se caían muy bien. Los que nos caían malísimo eran los del Mavisa, los odiábamos, no sé por qué, nadie sabe. Si ustedes saben, pónganme en los comentarios. Entonces hicimos como una unión de memes, de páginas memeras, para cagársele a la otra página memera
porque eso era, las páginas memeras se tenían pique. Ni siquiera era que como colegios nos caíamos mal, sino que Una página. entre páginas se caían mal, exacto. Entonces, no sé si era problema de que los administradores se caían mal o algo, pero más se odiaban. Entonces ponían como, no sé, ya pasaron demasiados años y ya la verdad no tengo tanta retentiva, pero ponían como, el colegio me avisa haciendo una basura, yo no sé qué, y ponían una foto del colegio y era nada más un colegio. Y decían como, like si jamás quisieras entrar a este colegio, yo no sé qué, bla, 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 bla. Like si odias este colegio. Yo, "Mae, ¿qué Nosotros teníamos muchos de perfiles en Instagram que los más Ajá. decían del colegio de que Ajá. CTPU patos, CTPU memes, CTPU, habían miles y todo el mundo seguía las páginas porque en todas las páginas decían cosas de todo el mundo, porque tú era anónimo porfa, mae, eran puras estupideces como me gusta Paula de la 71. Nosotros Mae, teníamos un montón, teníamos guapos del Capazú, mae que también. subían de merendo feos. Siempre subían a las mismas personas, porque mae, éramos un colegio muy grande, pero en realidad los que eran como populares siempre eran las mismas personas. Entonces hacían una página que yo siento que mae, era como que yo hiciera una página que se llama Guapos y me pusiera una foto yo. Porque mae, ¿quién va a poner esas fotos? O sea, es jeta, es mentira, pero bueno, entonces ponía yo Guapos del Capazú y siempre salían los mismos 4 maes y yo decía, claro, son estos maes que hicieron una página y se subieron ellos mismos. O sea, bueno, en aquel momento no lo decía, pero ahorita que lo pienso en retrospectiva, tiene mucho sentido. Sí, yo también digo que tiene mucho sentido y además siento que siempre aparecía gente que no conocía ni Dios, que nunca los había visto en la vida y siempre eran como de séptimo, octavo, noveno. Sí. Y yo, ¿quién chotas son? O sea, Ajá, usted sí. acaban de hacer. Y yo, ¿pero quién sos? Legal. Pero... Yo les llevo un año y usted acaban de hacer. Y yo, pero no sabes una mierda. Y yo, a ti no te faltó comida, no te faltó la escuela. Yo tenía también como mi propia personalidad con los profesores. Sí. Porque no sé si todos, pero yo siento que también yo fragmentados aquí, porque yo tenía como mi personalidad popular, mi personalidad cuando estaba como estudiando y así, mi personalidad con los profesores, mi personalidad fuera del cole, en la iglesia, ¿no? No, pero digamos con los profesores, yo le caía muy bien a la mayoría de profesores, a los que les caía mal era porque me caía mal a mí y yo soy un toque bocón. Entonces a mí no me iba a costar responderle a algún profesor o así, pero usualmente yo le caía muy bien a los profesores porque yo tenía muy buenas notas, aunque no parezca. Yo tenía muy buenas notas, casi no estudiaba, pero sí me sacaba muy buenas notas. Usualmente iba a clases y cuando no iba a clases, yo igual sabía la materia y así, entonces tampoco era como que era mal estudiante y así. Entonces yo siento que los profesores como que les caen muy bien los chiquitos que son así como independientes, como que no tienen que andar detrás de ellos y todo Que eso. dicen, ¿y la tarea? Ajá, y yo, profe, ¿va a revisar la tarea? Maldito. Madre, para mí, había un madre, lo voy a quemar, se llamaba Ricardo. Madre, siempre hay un hijo de puta Ricardo en todo lado, en el trabajo, en el colegio. Madre, me cago en la puta, madre. Ricardo era el sapo que trataba de caerle bien a todo el mundo, pero al final le caía mal. Madre, me acuerdo que de décimo a sexto teníamos un profesor de la especialidad, Ajá. ¿verdad? Mae, ese mae lo odiaba, a cada rato se le cagaba porque Ricardo trataba de quedar bien con ese mae, con ese señor, Ajá. y el mae no lo soportaba, nadie. Igual que todo el mundo, nadie. Y era un sapo y nadie lo quería, entonces sí. Ese fue un paréntesis para quemar a Ricardo. Yo tuve un Ricardo, pero no se llama Ricardo. ¿Cómo se llama? Se llama Paula. Pero, mae, pobrecita. Quiero pedirle disculpas públicas a Paula. Le hicimos demasiado bullying. Okay. Pero, y ahorita yo digo como, no, es que mae, Paula era tan insoportable. O sea, yo de verdad quiero pedirle disculpas porque tal vez no se merecía todo lo que pasó, pero, ay, tampoco, pero es que tú también preciosa. Tampoco la matamos, o sea, tampoco fue que la encerramos en un baño sin comer, no. O sea, nada más como que no queríamos hablar con ella y como que no sé, como que habían, ay, ¿Sí? Lo mínimo, porque hablaba con ella y me le cagaba en la cara. No, pero digamos como que pedían hacer grupos y a ella siempre la elegían de última, como era la que sobraba, pero era porque nadie quería participar con ella. Pero es por algo, ¿me entienden? Pero exacto, no era como porque nos caía mal, porque es mujer.
nos caía mal porque tenía el pelo negro. Mae, no, nos caía mal porque era una intensa, porque era una pygmy, porque todo, o sea, no, perdón Paula si está viendo esto. De hecho, pido perdón, ojalá, yo ya he cambiado mucho como persona, ojalá y usted también. Dios mediante. Pero mae, es que la mae era una insoportable, yo me acuerdo, o sea, pero sí le hicimos, o sea, sí le hicimos ya una cantidad de bullying, ni siquiera fue como que todos nos pusimos de acuerdo y dijimos como, hagámosle bullying a Paula, fue como que todos y cada uno por separado dijimos como, no, yo ya no quiero hablar con ella, la empezamos a hacer como un poco para un lado o así, como que, ¿verdad? Mae, hasta el punto en que a la mae ya nadie le hablaba. Qué lástima, pobrecito, me da tanta lástima. A la madre ya nadie le hablaba, como que ya nadie en el almuerzo la madre como que no comía con nadie de nuestro grupo, comía con gente de otros grupos y así, porque ya nadie se la soportaba. Nosotros éramos, nuestro grupo estaba dividido, entonces porque eso fue en el CTP y yo era de dibujo y estaban los de mecánica. Entonces, cuando éramos académicos, Sí, todo el mundo se todo el juntaba. mundo se Qué juntaba. mierdero. Ma, era una mierda. En académicas, 254 estudiantes en un aula. Y cuando nos pasábamos a técnicas, 6. Legal, no, para mí era un mierdero porque era como electromecánica y secretariado. Ajá, Así, entonces ajá. un olor a perfume y un olor a sobaco. Y ahí viene cuál era yo, el que leía El sobaco. que y era la de secretaría. No, no. Pero, mae, nos pasaba que, digamos, la abuela, primero, los de dibujo, porque ella era de dibujo, yo también, los de dibujo como nos asqueamos más de la madre primero, pero es porque pasábamos más tiempo con ella, los de mecánica duraron más, pero cuando los de mecánica empezaron como allá, ¿no? Mae, era todo el grupo, o sea, toda la sección, nadie hablaba con ella, nadie la quería. Mae, y entonces al final la madre sí se tuvo que salir del cole. Ah, Sí, por eso digo que me da lástima. ok, Porque eso estuvo heavy, estuvo heavy. Ajá. Pero, o sea, no fue el propio, no fue como que la madre se salió y todos, ¡eh! No, 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 o sea, o sea, la madre no sumaba ni restaba. Entonces, como que se salió y todos dijimos, como, bueno, se salió y ya, como que respiramos. Porque ya no. Pero, madre, es que, no sé, perdón, pero era demasiado insoportable. Ma, esto es a lo que voy, yo maldito Ricardo, ma. Por lo mismo digo, yo ya crecí, eso fue cuando teníamos 16 Ah, no, años. yo ahorita veo a Ricardo y me le cago. Eso fue cuando teníamos 16 años, yo ya cambié, ojalá y ella también haya cambiado para ser una mejor persona y etcétera. Pero ma, es que era, o sea, con 16 años lo multiplico y se lo doy a la siguiente, si tengo que hacer un proyecto con esa madre, no podía. Y mae, no, mae. Pero bueno, también, pero yo fui Paula en algún momento. Yo no te puedo prestar la tarea, si quieres te la explico. Profe, ¿va a revisar la tarea? Yo sé que faltan 4 segundos para que salgamos, pero es que yo la hice. Entonces yo creo que la Sí, me reviso. parece injusto que si yo la hice y todos los demás no, ¿por qué no la van a revisar? Sí, porque no me la revisan a mí. Ma, Es en que cambio, yo sí la hice. legal. En cambio estaba esta madre que era muy inteligente, pero que era súper chill y todo el mundo le caía bien. Exacto, que era la más a cachete. Era lo contrario de Ricardo, ¿no? Sí. Secretamente yo estaba enamorada de Ricardo. Ah, tiene sentido. con Ajá, razón. sí. De hecho, Bueno. Ricardo, Paula se cambió el sexo y se cambió el nombre Ricardo. No, pero sí, de hecho, esta abuela, porque siempre, por alguna razón, siempre era mujer. Pero sí, la mía se llamaba Hazel. Ay, la mía no me acuerdo cómo se llamaba. No, porque es que no, bueno, me caía súper bien, pero yo no me llevaba con ella. No, es que yo sí le hablaba, digamos, bueno, es que como uno lo van cambiando de gente, entonces siempre que todos los años me tocó con alguien así, y siempre me caía, yo no sé. Bueno, sí, eso sí, como que cambiaban de elenco. Ajá. Cambiaban de elenco con temporada. Algunos renovaban contrato, otros sí, no. exacto, otros se iban. Vamos a lo mismo. En mi colegio el protagonista era yo, todos los demás valían verga. Entonces, no me acuerdo de todos sus nombres, perdón, pero no me iba a acordar de 1000 nombres, pido perdón. De la única persona que sí me acuerdo y me acuerdo mucho es de una mae que se llama Michelle, que la quemaron, pero yo no sabía quién era. Y a mí solo me decían, ay, los notes de Michelle. Y yo, mae, ¿quién puta es Michelle?
Y después conocí a la mae y me cayó súper, súper bien. Y era un amor de persona y me caía súper bien. Creo que era como un año mayor que yo. Y yo, ay, te amo. Y después vi que era la misma compa que la habían quemado. Y yo dije como, qué falta de respeto. Qué falta de todo quemar a una persona tan a cachete. Para que en general está muy feo. Sí, ¿verdad? Ajá, mae, pero es que ya... Es que quemar está mal. Chicos, Dejen de quemar, por favor. no, mae, pero... O sea, no sé, yo nunca entendí como esa cultura de Ajá. andar quemando gente. Es que yo siento que ni usted ni yo vamos a entender, porque eso es muy de hombre hetero. O sea, como Sí, que... de hecho, porque yo no veía como, bueno, sí, alguna que otra mujer que... Sí, Que pero... son envidiosas. Ajá, pero es que es eso, ajá, que las mujeres son más por envidia, como que... No, pero a hombres. Ah, a hombres. Ajá, No, yo decía esa mujer me a mujer. Ok, no, me tocó sí ver mujeres Mujeres a quemando hombres. hombres. Pero no que los Vi quemaban, una que sino que otra. tenía grupo de amigas, entonces lo Ajá. mandaba el video al grupo. Ah, no, yo sí vi como una que otra. De hecho, en esta misma epidemia, un mae quemó a varias y una de ellas tenía fotos de él, entonces lo quemaron de vuelta. Ah, carepicho. Ajá, por hijo de La puta. merece. Ajá, exacto. Entonces yo ahí digo, está bien, Se lo me merecía. parece excelente, perfecto. Pero, Y yo, ¿qué más sabía? cuando yo estaba como tipo séptimo, octavo, yo era muy pick me. Entonces, digamos, cualquier persona que me conoció en ese momento y me dejó de conocer en ese momento, pido perdón. Pero, mae, no sé si a usted le pasaba, no sé si usted estuvo en la época o si eso solo fue de mi cantón en general, pero estaban estos grupos que tenían como 300 personas y todos eran como gente de así de 13, 14, 15 años y era un montón de gente y todos hablando de temas al mismo tiempo y los grupos se llaman como La Gallada. No. Ay, bueno, entonces sí, bueno, si ustedes allá en casita tuvieran un grupo de estos, no más, pero digamos, nosotros teníamos varios grupos, Okay. pero todos eran, se lo juro que, no sé, como que tras de todos tenían a las mismas personas, porque eran de estos que me decían a mí como, meta gente usted, y yo metí a la gente que yo sabía que iban a querer y todo, entonces era la misma gente de mis otros grupos, entonces yo metía la misma gente, y entonces yo tenía 4 grupos con todos la misma gente, y era para hablar estupideces, entonces eran las 10 de la noche y todos estábamos hablando no sé, de si el matcha sabía sacate o no. Varios así, o sea, ni siquiera era como, no era un grupo del cole que yo ponía como, hey, ¿tienes tarea de tal cosa? O varios así, no, yo solo ponía como, ¿qué no eres un imbécil? Varios así. Y yo, Hillary se la come. No, o sea, y entonces ya alguien ponía como, uy, sí, esa madre me cae súper mal. Y entonces nosotros, ya, no sé, usted me ponía, uy, sí, esa madre me cae súper mal, pero yo no la conocía a usted. Entonces usted y yo ya bondeábamos en base a que nos caía mal a alguien más. Pues Entonces, eso pasa mucho. Ajá. Hasta la fecha me pasa. Sí, sí, no, a mí también, pero eso era raro porque, no sé, tal vez usted era de Barba y yo era de San Rafael. Entonces yo ni siquiera iba al cole con usted, yo no la conocía a usted. Yo había visto a usted en físico nunca y nos hacíamos súper amigos y yo, eso es lo bueno de que los dos tengamos 11 años y vayamos en primero de prepa. Porque ya hasta la fecha yo siento que más de uno era un puro catfish, porque yo nunca los vi. Incluso había más que me decían, no, yo voy al cole con usted, yo lo veo a usted. Y yo los veía en las fotos y yo decía, yo a este man nunca en la vida lo he visto. Los secuestran. Y ¿sabe qué es lo peor? Que yo siento que hasta la fecha yo no tenía concepto de que el resto de gente existía, porque las otras personas sí me decían, ay, sí, yo a él sí lo conozco. Ajá. Y yo no, Yo yo tampoco. nunca lo había visto. Yo siento que tal vez por nombre no los reconocía, Ajá. pero ya tal vez a veces por una foto que ya me enseñaban, yo decía como sí lo he visto en algún lado, en el pasillo. Ajá. Y yo en un bazar. En un bar, no que la madre con 13. En un bar restaurante. Y yo en un bar restaurante con una boca de chifrijo. Con un fresco de cas. No, no, o sea, pero ¿sabes qué sí me pasó? Tal vez no así, pero sí dentro del cole también. Siento que fue más mucho de pandemia, que yo era influencer en Facebook, mae. Mae, uy, eso fue una raza etapa, porque mae, todo el mundo ponía como punto y opinó de ti en Facebook, y yo ponía punto en la publicación de todo el mundo, yo no sabía quiénes eran, los había visto, en mi puta vida les había hablado, y los era me gente de ponían, Guanacaste.
No, era el mismo cole de Ajá. uno, mae. Y los más me ponían como, te ves súper linda, me encantaría hablarte. Y yo, gracias, tú también. Mae, para Y salir yo todo toda fea. legal, yo toda mierda. Mae, y varas así que yo digo como, además, me van a creer que somos pobres. Sí, van a creer que vivimos en un chiquero, Legal, mae. y yo, Y yo, vamos a dejar esa parte. No vivimos en un chiquero. Hay una mosca y no se ha querido morir en las últimas 3 semanas. No puedo evitarlo, no sé qué hacer. si ustedes Ayuda. saben, pónganme en los comentarios, nuggets. Sí, Raja, no sé si alguna campaña así como tipo Ripe quiere hacernos publicidad, nosotros la hacemos. Sí, aquí ponemos la ponemos lata de Ripe. Las latas de Ripe, no Ajá. importa. Sí, con que me las regalen las latas, no tienen ni siquiera que Sí. pagarme el patrocinio, Acá solo se con las te- latas. Pero sí, sí, Mae, uno era influencer en Facebook en pandemia, entonces literalmente habían personas que yo en mi puta vida había visto y yo andaba poniéndoles, mae, los maes también me ponían punto porque yo también publicaba la misma mierda, de qué punto y opino de ti. no sé si usted, porque el punto sí, pero no sé si usted se acuerda el de que eran 50 números y cada uno era una pregunta. Y era Ay, como, sí. pregúntame un número y yo, 39. Ajá. ¿Eres virgen? Y yo, ay, sí, soy virgen. Y uno buscaba imágenes para cada número, para Ay, poner sí. de fondo y después responder. Sí, y era Sí, sí, sí. memes y Ah, fotos de sí, sí, gatos. sí, full, y era sí. así, y yo, madre, qué pérdida de tiempo, por Dios. Legal, pero yo me ras divertía. Mae, yo también, ese era mi fin de. Y yo, No, esa era mi entre semana y mi fin de semana. ah, No, y sabe que también, ¿qué? Cuéntame. no, yo les voy a contar la historia. En décimo, había un man en el cole que yo en mi puta había visto, pero yo, como les digo, era medio influencer en Facebook y subía demasiados memes, estupidísimos, todavía, mae. Pero, mae, subía muchos memes, y el mae ya, creo que como el año anterior a que yo estuviera en décimo, el mae, había salido del cole, pero sí estuvo en el cole, nadie, es real, no es un señor de 30. Es lo bueno que los dos tengamos 11 años. Legal. Y el mae un día me pone random en décimo, ya antes de pandemia, me puse como, hey, me gustan mucho sus memes, y yo no sé qué, mae. Nos volvimos amigos virtuales. De décimo hasta como a principios de este año, seguimos hablando. Ok. Ajá. Mae, el mae y yo. Un día de suerte. Mae, pero era rajado de que el mae, primero empezamos hablando por Messenger, claro que sí, después nos intercambiamos el WhatsApp, nos agregamos a Instagram, mae era yo, nos contábamos todo y toda la vara, lo extraño tanto. No, mae, Era mi mejor amigo, no sé por qué mejor. era mi novio virtual. No, mae, nunca nos vimos en persona, Ok. nunca, todo fue amigo virtual. Mae, ¿pueden creer que hace como un mes me eliminó de Instagram? Sí, sí me ha pasado. Mae, después de todo lo que construimos. Después de todo lo que pasamos juntos. Mae, legal, yo sí me sentí como, you betray. Me sentí como si me hubiera abandonado mi papá otra vez. Entonces, No, sí me ha pasado. Y sí me ha pasado, sí. Me ha pasado, hasta la fecha me sigue pasando que mis followers me desfollowean. Pero Pero es mae, diferente. Ajá, pero es diferente cuando es alguien que uno X. A mí me pasó porque cuando yo estaba, es que ustedes no saben, pero yo no era tan nice como soy ahora. Entonces, como que yo no tenía amigos, nadie me quería, nadie no me- se bañaba. Ajá, pero otaku, nada que. No, Oni-chan. no, pero yo en realidad yo pasé por una etapa donde yo no le caía bien a nadie. Entonces yo tenía muchos amigos, pero de estos, de los que tienen 40 y están pelones en el sótano de la mano. Pero no, yo tenía muchos amigos, pero todos eran como gente que yo conocía en Facebook, gente que conocía en Instagram y bla, bla, bla. Qué peligroso. Pero me acuerdo que yo tenía un amigo que era mi primo, pero nunca habíamos, es como mi primo quinto, Ah. pero nunca habíamos hablado, lo único que habíamos hablado era que una vez cuando yo tenía como 5 o 6 años, él fue a una fiesta conmigo y nos vimos y nos parecíamos mucho, o sea, pero mucho, mucho que nos veíamos. Pero ustedes no saben que eran primos. No, sí sabíamos, Ah. o sea, en la fiesta sí sabíamos porque nos veíamos igual y porque era una fiesta de la familia, digamos. Okay. Entonces como que fuimos y nos dijeron como, ay, vea, un primo. Y yo, Jali. No, pero sí se parecía muchísimo a mí, entonces yo dije, wow, qué loco. Pero bueno,
después de eso, como que mi familia decía como, ay, sí, el primo que se parece mucho a usted, y no sé qué. Yo decía, ah, sí, sí, pues ese primo, ¿verdad? Un mae que yo tenía en Facebook se parecía mucho a mí también. Sospechoso, ¿verdad? No, no. Ese mae era mi primo. Entonces él y yo nos pusimos a hablar por Facebook. No me acuerdo por qué. Pero nos pusimos a hablar y nos hicimos amigos primos. Porque primero teníamos la misma cara y teníamos el mismo apellido. No, no, no. Tu hermano perdido. Ajá, y yo soy como Tú eres igual. No, no. Y esto estamos hablando de que fue tipo en octavo, no sé. Pero él se hizo influencer, no sé, y mae, me dejó de hablar y me dejó de seguir y me eliminó de Facebook y me eliminó de WhatsApp, mae, de todo lado. Qué loco. Sí, Mami, sí. sí, la verdad es que sí me dolió. Tengo que decirlo porque le tenía aprecio. Ajá, no, él me dolió porque, bro, somos primos. Y ni siquiera fue como que pasó algo malo, como porque tampoco era como que éramos súper amigos, no era como que hablábamos todos los días y así, pero sí hablábamos, sí teníamos conversaciones, sí, sí hablábamos de cosas de la familia y varias así, porque somos primos, nada que ver. Pero yo le contaba varas y así, él me caía muy bien, y de la nada me dejó de hablar, me dejó de hablar, me dejó de hablar, y cuando vi, ya no me seguía. Y entonces yo lo dejé de seguir a él, porque Sí, yo no soy fan de nadie. Correcto. Me dejó de ser mi amigo en Facebook, me quitó de WhatsApp porque yo no le vi los estados nunca más. Y después porque él, yo no sé porque yo lo dejé ahí, porque yo dije, nadie me va a hacer sufrir. No, pero supuestamente el mae es influencer y y es como cantante y está como famoso o algo De hecho, así. Gillo. Ajá. De hecho es Pedro Capmani. No, no, pero mae, me dio mucha, o sea, ¿por qué dejamos de hablar? Comente, por favor. ¿Qué putas pasó, papi? ¿Qué pasó aquí? Yo, legal. Yo ya, esa era mi historia, gracias. Si alguien encuentra a mi primo. No, que si ve el video, por favor, comente. Ajá, Sí, sí. porfa. Necesitamos explicaciones. Necesitamos un cierre. No puedo dejar que me dejen Sin saber por sin qué. saber por qué. Y también esta persona de la que está hablando Mike, no sé si ve el video, no sé, dele un cierre a Mike y dígale por qué. Legal, quiero la decir dejó de que yo le seguir. tenía mucho aprecio porque hablamos como por 5 años seguidos virtualmente. Y ya, así es fácil. Así me olvida. Así. Ya llorando. No. Legal. Bueno, yo tengo una historia, no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado, pero esta historia se titula Mis papás se divorciaron. Uy, yo también. No, mae, está loco. Yo tenía un profesor de informática, se llama al mae, todo el mundo le caía mal, era un apestoso. Y yo le gustaba, entonces él quería que yo siempre fuera a clases. Si estás viendo esto, yo sé que te gusta. Qué cuestionable. No, no, ese mae, llegaba y nos daba, ¿cómo se llama? Mae, voy a quitar la parte donde digo de qué colegio es, Sí, porque... porque lo que hace, tiene un nombre demasiado como Ajá. cómico, van a Sí, sí, lo sé, porque aquí llega el pan y... Pues, y yo... Y entonces yo tenía 12 años. Y me tocó. Y me amenazó. Me daba clases a las 7 de la mañana, pero desde séptimo a noveno, y era informática, no le importa informática, ni siquiera tiene nota. Entonces no era como, ay, corran, ¿por qué hay que ir a informática? Yo, los 3 años que estuve en ese colegio, informática me lo daban los jueves a las 7 de la mañana, y yo los jueves salía a las 11 de la mañana, de ahí, de clases, ya terminaba mi jornada clasial. Entonces, yo usualmente los jueves no iba a clases, o porque yo me acuerdo, era informática, después cívica, después algo más y después educación física. Mal, todas las clases que yo odiaba el mismo día. Entonces, yo usualmente lo que hacía era o que llegaba tarde cuando tenía que hacer algo, como entregar un proyecto o algo, o directamente no iba. Entonces él se enojaba mucho de que yo no fuera. Entonces un día, tras eso, informática estaba al puro frente. Usted entraba y lo primero que veía era la gente de informática. Entonces yo voy caminando, son las 9 de la mañana, era un jueves, son las 9 de la mañana, y yo entro y me topo a este mae así, lo primero que veo, y me dice, venga acá, ¿por qué usted no vino a clases en la mañana? ¿Y por qué no ha venido por los últimos 3 años? Y yo,
Pues porque es que no quiero, o sea, no quiero venir. Y el mae, venga para acá. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Yo sé que porque el mae, yo no sé, jugando de PAN y gobierno de la República. Y el mae viene tras de eso, viene caminando mi profesora guía como justamente caminando en ese mismo momento. Y yo, uy, qué ilógico. Y entonces llega y le dice, ven acá, ¿por qué este chiquito no ha venido a clases últimamente? Y me vuelve a ver a mí, pero así con una cara de tristeza. Me dice, ¿usted ya le contó? Y yo, mae, pero yo de verdad, o sea, yo no iba porque la clase empezaba a las 7, yo me tenía que levantar a las 5. Okay. Yo no me levantaba a las 5 para ir a jugar Micromundos. Ajá, a jugar Scratch. Entonces, mae, yo simplemente no iba y ya. Y la profesora, es que los papás de él se están divorciando. Y los maes. Ajá. No, pero dice, es que los papás de él se están divorciando. Y el mae así, ay, es en serio, ¿y por qué no me había dicho? Y yo, mae, yo ni me acordaba. Porque no es como que no es como que, ay, que vean que mis papás se divorciaron, pero realmente el divorcio de mis papás como que no me afectó mucho porque me afectaba más que estuvieran juntos. Entonces, a mí no me afectó mucho. Entonces ella llega y saca esa excusa, pero se la sacó de orto, mae. Me perdonaron el año. Bueno, Nunca volví a ir a clases porque mis papás se estaban divorciando. Esos papás se divorciaron por los próximos Mae, 6 años de cole. mis papás se divorciaron hasta el día en que yo me gradué. A mí el divorcio de mis papás tuvo un gran lore en mi vida, nada que ir, pero no voy a profundizar porque yo, nada que ir. Eso solo te como... Esto va por el Patreon. Esto va, si quieren ver sobre eso, tienen que pagar. Ajá. Tienen que pagar una pequeña mensualidad de $200. Ajá. Y ahí viene todo. Y ahí lo ya de- puedo hablarles de cómo mis papás se divorciaron. Ujú. De hecho, ahí yo puedo dar el nombre del profesor que no pude dar. Ujú. Y también puedo dar materia. unas fotos de Paula. Y de Ricardo. Para que si se los encuentran en la calle sepan que son ellos y les pregunten si cambiaron como persona, no cambiaron. No, yo me topé a Ricardo hace como 2 años. Yo nunca la había vuelto a ver. Nunca he sido guapo, Ricardo. Mentira. Y Ricardo. No, me lo topé hace como 2 años. Randísimo. Iba a la terminal de buses para irme a Guanacaste. Ajá. Y el man iba saliendo de ahí, yo iba entrando para irme a Guanacaste. El me ha venido a Guanacaste. No, y me hace, yo no había visto, fue que escuché, Magdalene, y yo, y era Ricardo, y me dijo, ay, tanto tiempo, y me saludó, y yo, ay, jaja. Ay, tanto tiempo. Y yo, ay, sí, gracias a Dios. Me empezó a contar que estoy en un proyecto y vamos a construir un puente y que yo no sé qué, y yo, usted no tiene 12 años, igual que yo. Y el mae, sí, no, es que soy ingeniero civil. Como alguien que yo conozco. Bueno, hablando de ingenieros civiles, siento que en el colegio siempre estaba esta típica persona que se inventaba una vida que no era de ellos. Entonces, mae, siempre estaba esta persona. Yo tenía una compañera que vendía droga, pero sin jeta, la madre del suave vendía droga. Hasta un día me la encontré y la saludé, besitos, Rebeca. Pero, mae, y le compré un blond. Ajá. No, pero la mae, estábamos en octavo y la mae tenía mucha plata, pero ella decía como que los papás le daban mucha plata. Ella decía que el papá le daba 10,000 por día. A mí me parecía muy lógico porque mi papá solo me daba 2 manazos al día. Nada, mi papá no me daba plata y mi mamá lo que me daba, si acaso, eran como 2,000 a la semana y así, pero yo decía, madre, con 2,000 a la semana uno como adolescente como que sí la hace. Claro, si a usted le dan más, que bien. Yo decía, qué pichazo de plata, porque estamos hablando de que esa madre le dan 50,000 a la semana. Okay. Le dan 200,000 al mes, le dan casi un salario mínimo. Eso es el salario que me por dio estudiar, por ir y mal, porque se quedaba. Pero, mae, entonces, la madre siempre llegaba y decía como, se sentaba en la soda, ¿quieren pequeños? Yo los invito. Y mae, compraba 5 cajas de pequeños.
y ahí estábamos todos mandándonos los pequeños. ¿Quieren pizza? Y compramos las pizzitas de estas personales que vendían las sodas. Y todo el mundo mandándose una pizza. O nos sentábamos en la frutería y comíamos todos helados. O todos apretados o lo que sea. Y ella lo pagaba todo. Claro, mi mejor amiga. Your besties. Ajá. No, a mí ella genuinamente me caía bien. Lo que pasa es que había muchas inconsistencias en su historia que yo decía, qué raro. Como que ella decía que el papá le daba 10,000, pero nadie nunca veía al papá. Ok. De hecho, el papá se murió. De varas así, como que ella decía, no, no se murió. Pero yo creo que ni papá tenía. Okay. Pero de varas así, y cuando nos dimos cuenta, es que de verdad la madre era dealer. Okay. Entonces, ella vendía cosas. Ella vendía droga y por eso tenía mucha plata. Yo no sé, como que no era ella sola, obviamente, ¿verdad? Como que tenía un novio y el novio o algo y entonces ella bla, bla, bla. Pero ella siempre tenía plata y era por eso. A mí directamente me da una picha, pero ¿para qué me miente? O sea, no era como que yo la iba a echar con la policía. Pero y después me dio mucha gracia porque de verdad ella... no la volví a ver, no volví a saber de ella. Como que yo... Y un día llegó en una 4x4. Un día llegó en una Homer. Nada, y un día la vi en Grecia y estaba embarazada del segundo hijo. Y me dijo como, aquí estoy, soy mamá, estoy felicísima siendo mamá. Y yo, madre, qué loco, ¿se acuerdan cuando usted vendía mota? Y nos compraste pequeños. No, y me pareció muy random, o sea, qué bien. Ella me cae muy bien, ella de verdad me cae muy bien. Pero qué random, qué historia tan random, ¿verdad? Y yo, de dealer a mamá. Debería escribir un libro. De dealer a mamá. A mí me sorprende, o sea, es que yo siento que no es que ya no es embarazo adolescente, ¿me entiendes? Pero exacto. Ver a un ex compañero mío del cole embarazada, siento que es como, ¿qué? O cuando una señora me dice que fuimos juntos al cole. ¿Usted tiene amigos todavía del cole? Tengo como 3. Okay. O sea, no tengo muchos porque son unas víboras. No, porque yo era una persona muy diferente a la que soy hoy cuando estaba en el colegio. Cuando estaba en el colegio no era tan yo. Okay. Entonces, muchas personas como que no les caía bien y así. Y se los paso porque la verdad es que estaba bien aburrido yo. Pero las personas que me han quedado, sí siguen ahí. Son muy poquitas, pero sí son como que sí seguimos hablando, nos seguimos viendo, salimos, hacemos lasaña de mujeres. Es que un día hicimos lasaña de mujeres, yo y mis únicas 2 amigas. Gente que hacen como un reencuentro de generación. Ay, no me inviten a esas pichas. ¿Qué? ¿Para qué yo quiero ir a verlos? Legal, yo para qué quiero ir a verlos. ¿Usted tiene amigos del cole? Sí, todavía tengo amigos del cole. Bastante. Los amo mucho. Más o menos. Más que todo 2 amiguillas ahí. Ajá. Y yo, 2 amiguillas ahí. Que me valen una porra, no entiendo. Y otro grupillo de amigos también. Todo muy nice. Aunque yo no aunque no sean mis amigos, yo sé qué están haciendo todos y cada uno de las personas con las que yo fui al colegio. Porque fulanito conoce a su tanito y su tanito es amigo mío. Entonces, esta persona me cuenta lo que está haciendo esta otra. Ay, yo full chismeo de gente del cole todavía. Súper chismeo. Y yo que esta persona... y no he hablado con esa persona en 6 años. Legal. Y yo, ¿qué? ¡Qué zorra! Legal. No, hay una mae, yo vengo a quemarla. No, hay una mae que, siento que la mae fue y es muy pick me hasta la fecha, mae, pero es que en el cole era rajado. O sea, un tiempo en pandemia, que nos conectábamos a Discord. Ella llegó como a ese grupito antes que yo, entonces cuando ya yo me conecté, ella ya estaba ahí. Pero ella me caía, yo, por desgracia, mae, y la mae se empezó a apretar a todos, ¿verdad? Porque era 2 hombres, ella y yo, varios hombres, ella y yo, ¿verdad? Y yo, es que era... Y o sea, se empezó a apretar a todos, a los 2 y a mí. De hecho, yo le di el culo. No, mentira, madre, ¿no? Y en una fiesta de uno de ellos, ¿verdad? De uno de mis amigos, la madre se me acerca y me dice, ¿a quiénes se ha apretado usted? Y yo, a ninguno. Y yo, y me hace, a mí solo me falta tal. Y yo,
la Y lista ahí. dejan que zorra. No, y yo, mae, ¿me entiende? Y la mae, es que yo tengo una kiss list. Y me sacaba como 40 nombres, con cada letra tenía como 40 nombres diferentes. Y ahora la mae es influencer. Y yo, de hecho, es Melissa Mora. Sí, de hecho es Keila. Y chocó, no sé si se habían dado cuenta. Sí, chocó por andar besando gente. No, pero sí. Sí, nadie. No, yo, o sea, ya suficiente de quemar gente, yo me voy a quemar a mí. Llégale. Le voy a contar una historia como si fuera tercera persona para que me dé menos vergüenza. Bueno, a ver. Había una vez. La cosa es que estaba este chiquito en noveno y el mae, el profesor de cívica, les dejó como grupo hacer un partido político. Y adivinen a quién pusieron de presidente. Ay, yo también estuve en un partido. Tenía 14 años. Ni siquiera había cumplido los 15. Ok, sí, era como octavo, una mierda, sí. Era el noveno, pero yo no había cumplido los Ok. 15. Entonces, bueno, digamos que tenía 15. En fin, tampoco era que tenía 22. El mae quedaba. Y yo, pero bueno, el mae, yo me acuerdo que primero yo estaba muy emocionado porque yo dije como, ¡ay, poder! No, y, Voy a gobernar. ajá, y yo como si al gobierno estudiantil hiciera algo. Mae, siempre es No como, sé vamos nada. a poner basureros para que reciclen. Nunca reciclamos nada. Ay, mae, se los juro que o sea, no me importa no haber ganado, de verdad, pero A mí sí me importó no haber lo que me ganado. emputa es que me ganó un mae que iba a hacer una tumba para un perro que era era un perro del colegio, pero se había muerto ese año. Entonces estaba enterrado como en cierta parte del colegio. Y entonces que le iba a hacer una tumba y que le iba a hacer como una lápida y todo. Y yo, mae, este colegio se está cayendo a pedazos. Las escaleras no tienen barandal. Y usted va a ir a hacerle una lápida a un perro. Ya, mae, que está bien y todo, pero ¿cómo vamos a usar los recursos del cole para eso? Y el mae ganó con eso. Y pregúntame si le hicieron la lápida. No le hicieron la lápida. Pero bueno, ya les hice spoiler de que no gané. Mae, pero fue un basuriadón. Porque yo ya les dije que yo no le caía bien a la gente. Yo en realidad le caía bastante mal a la gente en ese colegio. Me lo había ganado, tal vez. Pero, mae, era un colegio como de 1000 personas, un poquito más de 1000 personas. Yo tuve 74 votos. Ah, sí, qué De picha. todo el colegio, Qué humillación. yo perdí 74 0.001. contra 800, una hora así. O sea, mae, me humillaron, me hicieron, me agarraron y... Legal. Claro, a todo el mundo le valió verga, porque ya, o sea, como que al principio se hizo ja, 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 y ya el mes sabía otro chisme. Entonces ya, ¿verdad? Pero yo, no me vean. Yo, basta. Soy el ex candidato. No, fue en último año que yo fui una de las jefas de campaña, Nague. Y estuvo bastante nice. Disfruté mucho el proceso. Yo lamento mucho no haber ganado. Pero quiero decir que el otro partido ganó por corrupto. La verdad, porque una de las mamás creo que era la presidenta, nada así, estaba como metida en esa vara de mamás. Ajá, en el comité de mamás. Eso, en el comité de mamás. Ajá. Madre, bueno, ahí entre todas se echaban la mano y bueno, muy corrupto todo, la verdad. Muy feo. Sí, la verdad. Okay. No apruebo. No. Madre, yo me acuerdo, de hecho, o sea, ya la parte donde perdí, me humillaron y todo, no la disfruté. Pero la parte de antes de las campañas y todo, la verdad es que sí las disfruté bastante porque era muy creativo todo. Madre, entonces, era todo muy lindo. Madre, era súper lindo. Y tras de eso, como que a usted, el mismo colegio, a usted le da una plata. Son como 10 rojos. Ajá. Colegio grande, no sé. No, el mismo colegio, bueno, no sé si todos. No. Pero bueno, a mí me daban una plata que eran como 10 rojos, pero era como para que usted comprara los materiales de la bandera, de las pinturas, ese tipo de varas. Tampoco era que le daban a usted 50,000, pero sobraba. Entonces nosotros lo que hicimos fue que compramos un montón de frutas. Y empezamos a hacer juegos, pero como si fuera feria. Okay. O sea, yo agarré una sandía y la partí a la mitad y el juego era quién se comía media sandía más rápido. Entonces usted tenía media sandía, yo tenía media sandía y era agarrar la sandía y empezar a morder, hasta que quedara solo la cáscara de la sandía y el que ganaba, ganaba y ya.
Teníamos otro que era el típico juego de agarrar la manzana como que es un tarro de agua Ajá. y usted, ajá, ese también lo teníamos. Ok. Mae, se hacía un chiquero en ese colegio porque imagínense, un montón de huilas con aquí todo lleno de sandía. Todos los huilas de aquí para acá, todo mojado. Todo el pelo mojado, todo el uniforme mojado por las manzanas. Y esos eran como los juegos más limpios que teníamos, mae, porque ya de guardiales y de todo teníamos un montón. Entonces se gozó, porque sí estuvo vacilón. Ya la parte donde hubo debate y se me cagaron, ya la parte Es cierto que donde... usted es homosexual. Mae, viera, o sea, mae, sí me dijeron, pero fue muy random porque, o sea, yo era abiertamente gay desde hace ya años, pero un mae que también era gay, que también era el de las nudes que le conté que tenía Que tenía sus nuts. ajá, que tenía la calculadora, ese mismo mae que también habíamos ligado, o sea, nada, nada. De hecho, yo creo que no, porque ese mae fue mi primer beso también. Ahorita Pero, hablamos de eso. sí. Pero mae, ese hijo de puta, como que me hicieron una pregunta y la pregunta fue él y fue diciéndome como, ¿cómo usted puede decir que es un partido inclusivo cuando adentro de su gabinete hay gente homofóbica? Y yo me volví y yo solo me acuerdo que yo le dije, con el micrófono aquí, ¿verdad? Y yo, ma, usted es estúpida. No, El bautista. Yo sí le dije como, ma, es que, ¿cómo yo voy a meter gente homofóbica a mi partido si yo soy el presidente y soy gay? Pero solo le dije eso el gimnasio. ¡Woo! Y ma, yo no sé cómo yo perdí si todo el mundo me aplaudía. ¿Dónde estaba esa gente que aplaudía cuando Pero había los que debates votar? eran buenísimos. Ma, los debates, ese debate yo me le cagué a todos. Después un profesor llegó y me dijo, oiga, qué valiente usted para llegar y decir todo lo que dijo. Es que gente como usted necesitamos, que diga las cosas y bla, 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 bla. Perdí. De hecho, ese profesor le dijo a todo el mundo que no votara Que no por votara usted. por mí. Y yo, mae, pero yo no entendí, nunca entendí nada. Pero sí, al final perdí, me humillaron como 2 meses más después de eso. Yo, de hecho, me cambié de colegio, no por eso, pero cuando me cambié de colegio, me cambié con varias personas de mi colegio anterior. Y yo sí les dije a todos, como, ¿podemos ignorar que esto pasó? ¿Podemos no decirle a nadie en este nuevo colegio que esto pasó? Por favor. Y los más accedieron. Entonces nadie contó nada. Y después, madre, digamos, ya pasaron, ¿qué? Casi, casi como 8 años. Ya no me importa. Ya, Después de 20 años ya no me digamos, ya importa. pasaron 10 años, ya no me importa. Pero hace un año anterior ya. Hace sí, 2 meses Ajá. De hecho, estuve pensando mucho para contar esto, ¿no? es que me dejó marcado. me dio vergüencita. Que supieran que yo no era popular en el colegio. No, yo sí era popular. Ese es el otro punto que no entiendo. Yo sí era popular. Todo el mundo sabía quién era yo. Primero yo era influencer. De esos que yo subía historias a Instagram y a mí me las veían 500 personas. Pero lo dejé de hacer, pues soy un imbécil y ya no me ven. Tuve un momento influencer, mi único momento influencer, la verdad, en el cole. Mae, estaba como, creo que fue como el último año. Ajá. Mae, que una madre random como de octavo llegó y me dijo como, ay, no sé, la verdad es que ya está la fecha. Bueno, me dijo como, ay, es que usted me parece súper graciosa. Me fue a su Instagram y yo, cara de payaso. No, yo se lo di yo, jaja, sí, Ajá. es que como ustedes me ven aquí, yo siempre he sido así en el cole, siempre. Payasa. Ajá, Ok. payasa. Lo que pasa es que ha ido incrementando con los años, porque Ajá. antes yo trataba de controlar mi vocabulario, ya no me vale una picha. No, que estuve como en diferentes grupitos de amigos, pero siento que en los que estuve siempre fue como muy parecido a mi personalidad, como que Ajá. muchas veces se ajustaba a cómo era yo, bueno, no se ajustaban a mí, me refiero a que éramos compatibles en ciertas cosas, o que éramos muy gritones, o que teníamos Ajá. un humor muy similar. Que yo no me puedo juntar con personas que no tengan humor similar al mío, porque no nos vamos a llevar bien. Porque Sí. creo que surgió el podcast. Por eso Ya, tenemos por eso. un podcast. Ajá, porque tenemos el mismo humor, una porquería, una basura. Literal. Nadie nos ve, nadie. Bueno, su primer beso fue en el colegio.
Sí. Ay, cuéntanos. Bueno, vean, yo mi primer beso lo cuento, realmente mi primer beso fue en séptimo y fue jugando botellita en un pollito, fue todo sin Ay, pero yo gracia. siento que no vale. Exacto, Ajá. entonces eso es lo que iba. Yo no cuento eso como mi primer beso. Ok. Había un mae que me gustó todo séptimo, se llamaba Daniel Nager. Pero no le voy a decir cómo le decían porque todo el mundo va a saber que es Nager. Se llamaba Melcocha. Mae, y sí, fue como a finales de séptimo, empezando octavo tal vez. Ajá. El mae, habían pasado varias cosas, como que sí, pero no, pero es que él tenía novia, pero entonces obviamente el mae no sabía que a mí me gustaba, después se dio cuenta, etc. Y un día iba a la casa, porque yo vivía con mis abuelos, porque mis papás se divorciaron, entonces yo vivía con mis abuelos. Ok. Entonces, y los Me trae traumada. Traumadita no. Traumadita no. Entonces el mae llegó a la casa, mis abuelos, y yo no sé qué. Obviamente había gente en la casa, no piensen nada raro. Y estábamos hablando, ya el mae y yo sabíamos que nos gustábamos mutuamente. Y ese mismo día, la mascota del podcast. Ay, qué mascota. Y mae, estábamos hablando tal, y nos dimos un besito ¿Qué? Qué romántico. en el sillón de mi abuela. Y ya eso Y su abuela en la cocina. Mi abuela grabando. No, mi abuela no estaba. Pero fue un besito, ¿cómo? Fue un besito así. No. Oh. Fue apriete, pero no con lengua. Okay, así. No. Sí, yo viendo videos de cómo besar. Oiga, usted sabe, hablando de eso. Yo sí vi. Yo vi videos, pero de cómo chupar. Otra cosa, ya. Y era una señora, porque ya era una señora, tenía o sea, no sé cuántos tenía, pero. Y yo, 30. No, pero ya era, o sea, se veía que no tenía como 21. Pero la madre lo explicaba con un dedo. Ok. Y decía, supongamos que el dedo es, y entonces ustedes van a llegar. Y madre, a mí yo aprendí todo de esa señora de Al YouTube, chile. te amo. Ahorita lo busco. Yo lo aprendí en el camino. Y si lo busco y lo encuentro, lo linkeo en la descripción de YouTube. No, pero no, Bueno, no, yo veía videos, pero de cómo besar. Maya, aparecía siempre la misma mierda. O cosas, no sé, como con una fruta, una mierda así. Y yo, de fijo que sí, Maya. y yo chupando un melocotón. Una manzana. Pero no, mi primer beso es que yo tuve varios primeros. Es que, digamos, es que exacto, es como usted, como que es mi primer beso, pero no cuenta. Ok. Porque yo sí había dado picos, pero es que antes como que había una pandemia de démonos picos todos. Entonces, No entré. ya, bueno, entonces yo como que me había dado varios picos, no solo con hombres, sino también con mujeres, de que estábamos en el cole y, ¡ay, tengo un pico! Ajá. Pero mi primer beso fue con este mae que después me canceló en frente de todos. De hecho, esta historia yo ya la he contado en mis TikToks, pero les voy a contar aquí porque es graciosísima y me encanta. El mae, cuando yo entré a séptimo, yo tenía una amiga y esa Ok. amiga tenía una amiga en noveno. Y esa amiga de noveno era amiga de él. Cuando mi amiga empieza a hablar con la amiga de ella, él empieza a hablar conmigo. Y a mí, él me cayó muy bien y me enamoré perdidamente de sus ojos. Pero no se enamoró. No, pero yo pensé que sí. Ah, ok. Ajá. Mae, estaba en séptimo. Yo qué sé. Mae, él fue como el primer amor de mi vida, no sé, séptimo, o sea, Ujú. ubíquense. Yo, chiquitos de séptimo, si están viendo esto, él no es el amor de su vida. O chiquitas. De hecho, el próximo año ni se va a acordar de él. Ajá. O sí. Empecé a hablar con él y empecé a ligar con él. Pero él era apego evitativo ansioso. Entonces me gaslighteó y después me ghosteó. Ok. Me ghosteó y me dijo, mae, me ghosteó porque nos seguíamos viendo en el colegio. Pero el mae me ghosteó en el colegio también. Entonces me ignoraba. Lo bloqueó en persona. Ajá. Yo aquí, hola, ¿por qué no me habla? Y Y yo, el mae. Me ignoraba. Después el mae, en octavo, volvimos a ligar. Me desghosteó. Ok. Empezamos a ligar y me volvió a ghostear. Bien. Pero tú también, amiga, o sea. Ay, tenía 14 años, cállese, y era el amor de mi vida. Se iban a casar. Sí, nos íbamos a casar, yo ya tenía el nombre de nuestros hijos y todo. No, y bueno, entonces el compilla, noveno,
empezamos a ligar otra vez. Pero ¿Adivinen qué? lo volvió a Plot golpear. twist. Ah, sí, ¿cómo sabía? Lo adiviné. Eso fue antes del partido político. Después viene lo del partido Y el político. mae dijo, guácala. El mae se me caga en medio debate. Y como unos mesecillos después me vuelve a escribir. No, mentira. Nos sentamos todos en un pollito del parque y estaba él. Y entonces hablamos y normal. Porque, mae, o sea, al final no era como que ligábamos y apretábamos y nos decíamos que nos amábamos y después el mae me gustaba. Solo era como que empezábamos a hablar y después ya no. Entonces tampoco era como que yo le tenía ningún resentimiento ni nada, porque en realidad, mae, hablamos 3 días. No había tiempo para yo desarrollar ningún sentimiento. Entonces estábamos sentados todos en un pollito en el parque, él incluido, y nos pusimos a hablar. Y entonces yo estaba hablando con él me caía bien y todo. Entonces después cuando yo llego a la casa, el mae me empieza a escribir y yo, ah, estoy loco, le voy a dar una cuarta oportunidad. Ay, no tengo responsabilidad afectiva. No tengo principios. No, y entonces este mae llega y me escribe por unos días y después me dice, como, ¿qué está haciendo? Salgamos. Y yo dije, sí, está bien, no está haciendo nada, salgamos. Salimos y nos vamos a un parque, pero empezó a llover, entonces nos fuimos a otro porque se tenía techo. Yo siento que el mae ya lo tenía planeado, yo no sé si fue una apuesta. El mae planeó que lloviera. El mae, Vio el el clima. mae pagó para que lloviera. Pagó una suscripción. Ay, espérense porque ya me pesa la gorda. Y me empieza, ¿Are you lost, baby girl? Porque, mae, el mae sí tenía mucha labia. Además, era 2 años mayor que yo. Entonces, yo estaba en noveno, el mae ya estaba en quinto. O sea, yo estaba andando con uno de quinto, mae. ¿Verdad? Y el compita llega, me dice como, usted sí es guapo. Y yo, gracias a usted. Y me dice, ¿le puedo dar un beso? Y yo, sí. Y me hace, y ya, No te das un beso. entonces yo abrí mi corazón y le dije, es que yo nunca he dado un beso. O sea, Ok. yo nunca he dado un beso. Fuerte. Y el corazón tucún. No, mae, yo le dije, y yo le dije que yo nunca había dado un beso y el mae me dijo, no, no se preocupe, yo le enseño, aquí somos academia. Y entonces el mae, Y le metió la lengua. el mae me agarra, me mete la lengua hasta el esófago y Qué yo asco. dije, esto es besar. Mae, Qué no, asco. ya ahí el mae como que me enseñó, ¿verdad? Todo lo que sé, Yo soy tu todo lo que, maestro. todo lo que sé hoy es gracias a él. No, el No mae, fue gracias a la señora. no, porque yo no vi señoras. Fue usted la que vio señoras. Ah, La señora ok. que yo vi fue por otra cosa. Pero Cierto, no. no era para besar. El mae llega, me besa, me aprieta todo. Casi pierdo mi virginidad ese mismo día porque el mae se me estaba insinuando o sea, vamos a, o sea, yo nunca había dado un beso. Yo no sabía las reacciones eróticas que podían dar un beso y a mí me dio mucha vergüenza porque a mí se me hizo así, se me paró. No, a mí me dio mucha vergüenza porque a mí se me paró y yo dije, ay, qué vergüenza, el mae va a ver que se me paró y va a pensar que soy Que indegenerado. soy un ¿vale? pervertido. Mae, qué random uno. Y yo ya tenía 15 años, ya ni siquiera tenía 12 para yo decir. No, ¿qué me Ella- está pasando? Bueno, el mae ve como que yo estoy así como tratando de escondérmela. Y entonces él como que para que yo me sintiera mejor o algo así, como que me enseña que él está como igual. Y entonces yo dije como, entonces esto sí pasa. ¡Guau! Mae, por dicha éramos 2 hombres. ¿Te imaginas una mujer cómo me va a enseñar que ella está igual? Se me paró el corazón. No, pero entonces el mae como que empieza a decirme como que sí, ¿qué? Como que sí va a aflojar ese culo, ¿qué? Oiga, el mae empezó a hacer así. Y yo, Y el mae como que se empezó a bajar el zipper y todo. No, y entonces yo le dije como que no, como que yo no estaba preparado, es que yo no quería que mi primera vez fuera así. en un parque. Y entonces el mae me dijo como, no, tranquilo, yo no solo estoy buscando eso, o sea, a mí realmente me interesa conocerlo, a mí realmente me interesa crear una relación con usted, a mí realmente me interesa
darle más besos a usted con lengua y Sí, meterle la mae, lengua y así. adivinen qué pasó. Adivinen qué pasó. No me volvió a hablar. Ah, Después del beso. Ajá. Después del beso y de casi perder mi virginidad, madre, llegué a mi casa y ya no me habló más. O creo que sí me habló como ese día, pero ya al día siguiente no, yo no sé. Ay, claramente esa fue la última vez que le di una oportunidad, pero ya para qué, si ya le había dado mi tesorito. Madre, no me arrepiento, no me arrepiento. Dale su tesorito. No, no, Dale ese tesorito, un beso. no me arrepiento de que él haya sido mi primer beso, porque la historia, las risas no faltaron. Yo, Esta historia yo la puedo bien monetizar si supiera cómo. Pero, mae, ya nosotros hemos hablado, él me cae bien, él es mi amigo hasta la fecha y ya me ha pedido perdón y todo. Cuando pasó yo sí decía como, ya le di mi tesorito. O sea, ya no voy a tener un segundo primer beso, él era el amor de mi vida. Ningún hombre me va a querer como él. nos íbamos a casar, Y vamos a tener hijos. Ajá, íbamos ajá. a adoptar un perro. Y yo, ¿dónde quedó todo eso? Qué estúpido es uno. Yo no me arrepiento de bueno, es que, bueno, ya me hice mi primer beso ese día en la casa de mi abuela, ¿verdad? Pero no me arrepiento. El mae era muy nice. En octavo me hice mi primer noviecillo, pero no se cuenta como novio también, porque no fue novio en serio. Fue de esos novios que un mes y ya, Nagger. Pero yo sí lloré por él, Nagger, ahora que lo pienso, porque les voy a contar, Nagger. Resulta que había un mae que me gustaba y yo le gustaba. Bueno, nos hicimos novios, fue como mi primer noviecillo y toda la vara. Mi primera chamba. Sí, y la cosa es que ya todo bien, pasa un mes, el mae tenía una ex que por cierto era compañera mía. Mae, llegó un día súper serio y me hace, mae, que iba a volver con la ex. ¿Qué? Y me dejó por la mae, pero la mae no quería volver con él, entonces se quedó sin mí y sin ella. Ay, Y yo, jajajaja. Y usted vio, y ahora solo le voy a dar una oportunidad más. No, Tenga cuidado. y como a finales de octavo yo estaba jugando Free Fire, ¿verdad? Y resulta, yo no me acuerdo cómo el mae y yo empezamos a jugar Free Fire juntos, ¿verdad? Porque mae, yo, Free Fire. Bueno, Free Fire, mae, y como que ligamos en Free Fire muy raro. Mae, y como que nos hicimos novios. Ya viste mi AK. Y yo, ¿qué cuántas kills? Ya viste mis famas. No, de Free Fire pasamos a videollamadas, bueno, X. Nos hicimos como noviecillos. Noviecillos, supuestamente otra vez, nos pegamos 2 besillos. No le di mi tesorito. Bueno, porque ya había dado mi tesorito. ¿Qué? Mi otro tesorito no lo había dado todavía y no se lo iba a dar a él. De hecho, todavía no lo he dado. Bueno. De hecho, que es un pene. De hecho, yo soy hombre. Bueno, y el asunto es que el mae y yo terminamos porque a mí me empezó a gustar a alguien más. Entonces, y ya, lo terminé por eso. No lo terminé por eso, yo no le dije que me gustaba alguien más, sino quería que él se sintiera mal. Pero ya se enteró por el video. Ay, eso fue como en octavo, el mae, ni te topó. el mae ni se acuerda. El mae, mi primera ex, no me acuerdo cómo se llama. No, porque la primera ex fue por la que me dejó. Mi segunda ex, no me acuerdo cómo se llama. Sí. El mae fijo dice, no, yo nunca he tenido una ex. Esta mae, guácala. No sé quiénes son. Ya nos hicieron la llamada de que estamos hablando demasiada porquería y que el podcast está siendo demasiado extenso, entonces nos toca cortar. Igual, si ustedes quieren como segunda parte o así de este mismo video, coméntenos. Pero comenten, ¿no? Pero sí comenten, porque en el otro video no hubo ni un solo comentario. Por favor, y sean caritativos de darle un likecillo por ahí. Y un suscribirse. Pero sí, si quieren una segunda parte o si quieren algún tema en específico, también pueden comentarlo. Yo sí quisiera una segunda parte de este tema, porque la verdad siento que nos hizo falta bastante. Sí, tengo mucho de qué hablar. Es que todavía no hablo cuando di mi tesorito. Madre, todavía no hablaba de mi primer novio, por ejemplo. Pero bueno, ese tipo de cosas ya las vamos a ir viendo. Igual si Mae y yo decidimos que queremos una parte 2, la vamos a hacer porque es nuestro podcast. Pero bueno, no.
esperamos que les haya gustado mucho, esperamos que lo disfruten mucho y esperamos que se suscriban y le den a la campanita. Que le den like, por favor. Ajá, bueno, y ahora sí. Bye. Bye.